Año 5, tercer mes del verano, día 9. Bajo la majestad de Ra Horakhti, el toro fuerte, querido de Maat, el rey del Alto y Bajo Egipto, Usermare Sotpenre, el hijo de Ra, Ramsés, el querido de Amón, recibidor de la vida eterna. Y su majestad estaba en Yai en su segunda campaña de victoria. Una buena fuente de vida, prosperidad y salud era la tienda de su majestad en el país montañoso al sur de Kadesh. Después, en la mañana, su majestad apareció, como la salida de Ra, vestido con la panoplia de su padre, Montu. El señor avanzó hacia el norte y llegó a la región al sur del pueblo de Shabtuna. Entonces llegaron dos Shasu, de las tribus de Shasu, a decirle a su majestad: Nuestros hermanos que son jefes de tribus con el enemigo de Ati nos enviaron a su majestad a decir que seremos sirvientes del faraón y abandonaremos a los jefes de Ati. Y su majestad les dijo: ¿Dónde están sus hermanos que los enviaron a hablar de esto a su majestad? Y ellos contestaron a su majestad: Están donde el vil jefe de Ati está, porque el enemigo de Ati está en la tierra de Caleb, al norte de Tunip. Él le teme mucho al faraón para venir al sur, cuando oyó que el faraón había venido hacia el norte. Pero los dos Shasu que dijeron estas palabras a su majestad las dijeron falsamente, porque el enemigo de Ati los había enviado a observar dónde se encontraba su majestad, para evitar que el ejército de su majestad se preparara para pelear con el enemigo de Ati. Porque el enemigo de Ati había venido con su infantería y sus carrozas, y con jefes de cada tierra que era de territorio de Ati, y sus infanterías y sus carrozas, y a quienes había traído como aliados contra el ejército de su majestad, y estaba equipado y listo detrás de Kadesh la antigua, y su majestad no sabía que estaban allí. Cuando los dos Shasu que estaban en la presencia real fueron soltados, su majestad avanzó hacia el norte, y llegó al noroeste de Kadesh. El campamento del ejército de su majestad fue establecido ahí, y su majestad se sentó en un trono de oro puro al norte de Kadesh, en la ribera occidental del río Orontes. Y entonces vino un explorador al servicio de su majestad, trayendo dos exploradores del enemigo de Ati. Cuando habían sido traídos a la presencia real, su majestad les dijo: ¿Qué son ustedes? Ellos contestaron: Le pertenecemos al jefe de Ati. Es él quien nos envió a observar dónde está su majestad. Su majestad les dijo: ¿Dónde está el enemigo de Ati? He escuchado que está en la tierra de Caleb, al norte de Tunip. Ellos le dijeron a su majestad: Observa, el vil jefe de Ati ha venido junto con todas las naciones que están con él, a quienes ha traído como aliados: la tierra de Dardania, la tierra de Narín, la de Keshkesh, a los de Masa, a los de Pidasa, la tierra de Carquisha y Luca, la tierra de Carquemish, la tierra de Arsawa, la tierra de Ugarit, la de Irún, la tierra de Inesa, Mushanet, Kadesh, Caleb y todo el territorio de Kedi. Están equipados con su infantería y carrozas y con armas de guerra. Son más numerosos que las arenas de la playa. Observa, están equipados y listos para luchar detrás de Kadesh la antigua. A continuación, su majestad convocó a los líderes a su presencia, para que escucharan todas las palabras que los dos exploradores del enemigo de Ati, que se hallaban allí, habían dicho. Y su majestad les dijo: Observen la situación en la que los gobernadores de tierras extranjeras y los jefes de las tierras del faraón se encuentran. Todos los días le decían al faraón: El vil jefe de Ati está en la tierra de Caleb, al norte de Tunip, habiendo escapado de su majestad al oír decir que venía el faraón. Eso le decían a su majestad, pero ahora, en este mismo instante, he oído de estos dos exploradores del enemigo de Ati, que el vil enemigo de Ati ha venido con muchas naciones que le siguen, hombres y caballos tan numerosos como la arena. Miren, están escondidos detrás de Kadesh la antigua, mientras mis gobernadores de tierras extranjeras y mis jefes en la tierra del faraón eran incapaces de decirnos que habían venido. Y entonces hablaron los jefes que se hallaban en la presencia real,
para responder al buen Dios. Es un gran crimen el que los gobernadores de tierras extranjeras y los jefes del faraón han cometido, al no haber descubierto por sí mismos al enemigo de Ati e informar al faraón a diario. Entonces el visir fue encargado de apresurar al ejército del faraón, que marchaba desde el sur del pueblo de Shaptuna para traerlo a donde se encontraba su majestad. Pero mientras su majestad estaba hablando con los jefes, el vil enemigo de Ati vino con su infantería y sus carrozas y todas las naciones que estaban con él. Cruzando el vado al sur de Kadesh, cargaron contra el ejército de su majestad mientras éste marchaba inconsciente. Y la infantería y las carrozas de su majestad se debilitaron ante ellos mientras avanzaban hacia el norte, donde se hallaba su majestad. Y luego las fuerzas del enemigo de Ati rodearon a los seguidores de su majestad, los que se hallaban junto a él. Y cuando su majestad los vio, se levantó rápidamente, enfurecido como su padre Montu. Tomando las armas y vistiendo su armadura, era como Set al momento de su poder. Montó a Victoria en Tebas, su gran caballo, y partió rápidamente él solo. Su majestad era poderoso, su corazón robusto, nadie podía contra él. Toda la tierra fue encendida, quemó a todas las naciones con su fuego. Sus ojos eran salvajes con su mirada, su poder se encendía como el fuego contra ellos. No prestó atención a la muchedumbre extranjera, los consideraba como paja. Su majestad se lanzó a la carga contra la fuerza del enemigo de Ati y todas las naciones que venían con él. Su majestad era como Set, de gran fuerza, como Sehmet al momento de su ira. Su majestad masacró a todas las fuerzas del enemigo de Ati, junto con sus grandes jefes y todos sus hermanos, así como a todos los jefes de todas las naciones que habían venido con él, su infantería y carrozas cayendo sobre sus rostros unos sobre otros. Su majestad los mató donde se encontraban, cayeron ante sus caballos y su majestad se encontró solo, nadie junto a él. Mi majestad hizo que las fuerzas de los enemigos de Ati cayeran sobre sus rostros, uno sobre otro, como caen los cocodrilos en las aguas del Orontes. Los perseguía como un grifo, ataqué a todas las naciones yo solo, porque mi infantería y mis carrozas me habían desertado. Ni uno de ellos miró hacia atrás. Así como vivo, como Ra me ama, como mi padre Atum me favorece, todo lo que mi majestad ha dicho lo hice de verdad, en la presencia de mi infantería y mis carrozas.